Amén. Bueno, antes de iniciar, ¿por qué no damos un saludo? Hoy nos visita el esposo de nuestra hermana Rebeca y su hija. Acá están de este lado. Bienvenidos. Qué bueno que nos pudieron acompañar. Saluden ahí, hermanos. Qué bueno que hoy nos pueden acompañar, ¿verdad? Qué, qué bendición poder, ¿verdad? Recibir una invitación y también una visita, ¿verdad? Pues bienvenidos. Esperemos ahí ser de bendición, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra serie. Hoy vamos a dar el tema número 9 de la serie una iglesia que sabe dar. Y el título de hoy es Una iglesia que sabe dar, da frutos. ¿Cuánto sabe que nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad de dar fruto, ¿verdad? De ser, ¿verdad? De reflejar la obra de Dios que está haciendo en nuestro corazón. Así que, pues vamos a empezar. ¿Qué le parece? Acompáñeme a leer en la carta a los Gálatas, ¿verdad? Gálatas capítulo 5. Gálatas está después de Segunda de Corintios. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Vamos a leer ahí todos juntos este versículo. Y si nos permite, vamos a estar aprendiendo, amén, este tema el día de hoy, amén. 5, versículos 22 y 23. Vamos a leer todos, dice ahí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Acompáñenme a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta tarde una vez más porque nos ha permitido y nos ha concedido estar aquí. Hoy te damos gracias porque muchas cosas pudieron haber pasado para que no estuviéramos. Incluso pasaron cosas para que no estuviéramos, pero aún así hoy estamos y nos has concedido estar aquí. Gracias, Padre. Ayúdanos a estar atentos en este tiempo a tu palabra, para escuchar tu voz, Señor, porque todos venimos con muchas cosas a veces, mucha necesidad, cosas... estrés, dolor, afrentas, tribulaciones, todos vivimos diferentes circunstancias, Señor. Y tú conoces todo lo que nosotros padecemos, pasamos, sufrimos, todo lo que puede afligir o esté afligiendo nuestro corazón. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar receptivos y atentos a tu palabra. Creemos que hoy saldremos alimentados y edificados porque así es tu palabra. Hablas conforme a nuestra necesidad, Señor, y tú sabes verdaderamente cómo estamos en este momento. Ayúdanos a poder salir de ese lugar fortalecidos, exhortados y quebrantados, pero también al mismo tiempo, Señor, consolados, animados y edificados para vivir haciendo tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Bueno, hermanos, como se llama el título de esta enseñanza, una iglesia que sabe dar, da fruto. Vivimos en un mundo hambriento de autenticidad también. ¿Cuántos saben eso? Miren, muchas personas ya no buscan palabras solamente religiosas, vacías, ni rituales sin información. Lo que necesitan es ver esa evidencia de que Dios transforma vidas, porque cualquiera puede decir, ¿verdad? Bueno, yo voy a la iglesia, soy cristiano y ya saben, ¿no? Pero lo que más necesitan es ver esa evidencia de la transformación que sucede en el corazón, que sucede en el interior, de que el cristianismo no es una máscara, sino es un nuevo nacimiento. Nuestro Señor Jesús, ¿se acuerdan? Él dijo que conoceríamos al árbol ¿cómo? Por su fruto. ¿Se acuerdan? Esto viene en Mateo 7, versículo 16. Bueno, la iglesia como cuerpo de Cristo debe ser ese árbol frondoso, hermanos, que produce fruto en abundancia. Y ese fruto, según lo que leímos ahorita y lo que vamos a estar aprendiendo, ese fruto, hermanos, no es para adorno. ¿Sí sabía eso? Ese fruto es para darlo. Es para dar, amén. Pero bueno, vamos a iniciar entonces con nuestro primer punto. ¿Qué significa dar fruto? Voy a volver a leer la primera parte del versículo 22. Dice, más el fruto, ¿ok? Hasta ahí nada más, esa primera frase. ¿Qué es el fruto, hermanos? En este caso del Espíritu, ¿verdad? Bueno, aquí esta palabra quiere decir resultado natural o producto final, y también significa evidencia visible. Evidencia visible. Hermanos, el fruto del Espíritu no es un esfuerzo religioso. Fíjese, porque luego uno puede aquí confundirse, ¿no?
sino es el resultado de permanecer en esa verdadera comunión, en esa conexión real con el Espíritu Santo, que nos guía, que nos lleva a hacer lo que a Dios le agrada, es decir, la voluntad de Dios, a cumplir la voluntad de Dios, a tener claras cada vez más cuáles son nuestras prioridades y nuestras metas como cristianos. ¿Cuántos saben que debemos tener claro qué es lo más importante para nosotros como cristianos? Hay cosas que son necesarias, hay cosas que son importantes, pero sobre todas las cosas que podemos a veces mencionar o pensar, para nosotros como cristianos lo más importante es nuestra vida espiritual. ¿Cuántos saben eso? El tener tiempo de comunión con Dios, el ser esos cristianos activos. ¿Se acuerdan cuando nos enseñaron esa serie? Activos y productivos, ¿verdad? El obedecer la palabra de Dios, el meditar la palabra de Dios, el aprender cada día de todo lo que se nos enseña. Es un proceso, hermanos, sobrenatural, pero visible y concreto. Todos esos cambios que suceden en nuestras vidas, o que deben estar sucediendo, son el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos la responsabilidad de dar esa evidencia de que estamos siendo transformados por el poder de Dios, de que no seguimos la conducta ni la cultura del mundo que vive alejado de Dios. Porque en la cultura del mundo, de este mundo en el que vivimos, la manera en como la mayoría de las personas que están alejados de Dios piensan o creen, siempre es en contra de todo lo que tiene que ver con la naturaleza de Dios, ¿sí o no? No hay actos genuinos de bondad, siempre se busca aprovecharse de otros de la manera que sea. Siempre hay ambición, no importa lo que se tenga que hacer, con tal de sacar un provecho, un beneficio o un placer personal. Mucha gente hace cualquier cosa. Hay una frase que a veces, ¿verdad?, decimos por expresión, ¿verdad? Pero cuando aprendemos un poquito de la palabra de Dios entendemos que hay que tener cuidado con esas frases. Pero una de esas es cuando alguien dice: yo sería incapaz, ¿verdad?, de esto, de aquello, de lo otro. Pero hermanos, cuando aprendemos que a veces cuando somos gobernados por el pecado, por la ira, por los celos, por el resentimiento, por la amargura, somos capaces de cualquier cosa, hermanos, ¿sí o no? De lo más bajo, de lo más feo que uno pudiera imaginarse. Por eso como cristianos, al menos yo en lo personal le pudiera decir que es cierto que no vamos a hacer nada de eso, pero cuidemos mucho de no ponernos, ¿verdad?, como decir: no, yo nunca haría eso. Hermanos, Dios guarde la hora, ¿verdad?, de que nunca gobierne en nosotros en esas cosas, pero la verdad es que el pecado influye en las vidas. Pero bueno, nosotros nos debemos dedicar a demostrar cada día, de vivir cada día, y con nuestro testimonio, que el poder de Dios es real. Que ser cristiano no es solo venir a la iglesia semanalmente, ¿verdad?, cumplir un horario nada más, y con eso ya hacemos como, ¿verdad?, puntos con Dios, ¿no? Ya cumplimos con Dios, pues ya vine a la iglesia, ya hasta la otra semana. Que nuestra vida sea el poder de Dios sea tan real, que pueda verdaderamente verse ese cambio y esa diferencia en nosotros, más que solo venir a la iglesia. Cualquiera puede venir a una iglesia, ¿sí o no? Cualquier persona, y todos son bienvenidos. Pero como cristianos debemos demostrar lo que sucede dentro de nosotros con nuestro testimonio, con nuestro comportamiento, con la manera en cómo nos dirigimos hacia otros, cómo les hablamos, cómo cuidamos de nuestras casas, de nuestros hogares, qué lenguaje se habla en casa. Amén. Ahí es donde se ve el trabajo de Dios en nuestros corazones. A lo mejor antes éramos muy dados a que nos decían algo y rápidamente explotábamos, ¿verdad? Nos enojábamos o nos molestábamos. Pero ahora ya el Señor nos enseña que no debemos dejar que la ira nos controle, ¿sí o no? Que debemos de tener paciencia. Y ahorita vamos a ir a los frutos. Pero ese tipo de cambios se deben ver en nuestra vida. No solo decir, ¿verdad?, que creemos en Dios, que creemos en la Biblia y que creemos en la iglesia, que debemos hacerlo, pero también que se pueda ver en cómo actuamos, en las decisiones que tomamos. Que eso también se puede ver ahí. Un árbol, fíjense, hermanos, un árbol no necesita esforzarse para dar fruto. ¿Sí sabía eso? Si está sano y bien nutrido. Un árbol naturalmente no está forzando a que salga el fruto, ¿sí o no? Si está nutrido, es un árbol sano, eventualmente va a dar ese fruto que debe dar.
De una forma muy parecida, nosotros, hermanos, que permanecemos en Cristo, debemos dar ese fruto espiritual de forma natural. Pero aquí está la clave: si permanecemos en Él, si estamos nutridos, si estamos sanos, ¿verdad? ¿De qué nos alimentamos? ¿De la palabra de Dios o de las series, verdad, que a veces abundan ahí en el Netflix o en todas las plataformas? Ahora no estoy diciendo que si usted mira una serie ahí ya, ¿verdad?, es un ritual. No, no, no. Simplemente que lo que más debe, ¿qué es lo que más bien podríamos preguntarlo de esta manera? ¿Qué es lo que más consume nuestro tiempo? Nuestro tiempo libre, que le llamamos a veces, ¿no? ¿A qué es lo que más le dedicamos? Hay gente que se la vive lamentándose el pasado. ¿Sí conoce gente así? Que vive atrapada en el si hubiera y lamentándose. Y ahí viven años así. Pero nosotros como cristianos sabemos que aunque es cierto que no podemos cambiar lo que sucedió, ¿verdad?, las cosas del pasado, tenemos hoy la oportunidad de no repetir la historia del pasado, ¿sí o no? Con una actitud diferente, con toda la confianza en el Señor, y de buscar trabajar lo que Dios nos manda para hacer esa versión que Dios quiere que nosotros seamos de nosotros. ¿Sí me explico? Convertirnos en el hombre y la mujer que Dios quiere que seamos. Y esa es una pregunta que yo a veces les digo a los jóvenes. ¿Sabías que Dios tiene un propósito para ti? Quiere que te conviertas en un hombre y en una mujer que le ame, que le busque. ¿Tú ya sabes o ya sabías eso? Y eso es una pregunta que nos podemos hacer nosotros. ¿Estamos siendo o estamos trabajando para ser el hombre, le digo a los varones, que Dios quiere que seas, varón? Hermana, usted está trabajando todos los días para convertirse y ser y reflejar la mujer que Dios quiere que usted sea. Y esa es nuestra responsabilidad todos los días. No es fácil, ¿sí o no? Porque en la carne siempre hay rebeldía, pero tenemos la ayuda de Dios y de su Espíritu. Fíjense, hermanos, algo muy interesante, porque aquí el apóstol Pablo utiliza esta ilustración de los frutos. En la antigüedad, el fruto era símbolo de bendición y de herencia. Por eso los árboles que eran estériles, o sea, que no daban frutos, eran vistos como inútiles o malditos. El creyente, es decir, nosotros, sin fruto, aunque tenga apariencia de verdad, está desconectado de la fuente. Y nosotros tenemos que estar conectados a la fuente, a Dios, todos los días para dar ese fruto. Pero fíjense, hermanos, el fruto no es para nosotros, ¿cuántos saben eso? Sino, ¿para quién cree que es? Para otros. Miren, un árbol no come de su propio fruto. ¿Cuántos han visto eso? Que se alimenten el manzano, que se esté comiendo las manzanas. Pues ¿de verdad que no sucede eso? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, produce para dar alimento, para dar, ¿qué más da? Sombra, ¿verdad? ¿Qué más da? Semillas, y da vida. Cuando la iglesia, hermanos, da frutos espirituales, está dando el carácter de Cristo al mundo. Eso es lo que damos y eso es lo que debemos dar. Es decir, es lo que debemos mostrar. Porque acuérdense, hermanos, que la vida lejos de Dios es difícil. Es horrible, ¿sí o no? La vida lejos de Dios es horrible. No hay una verdadera certeza, no hay una verdadera identidad. A veces no sabemos, aquellos que viven, ¿verdad?, alejados de Dios, amanecen un día y no saben si deberían seguir, no aman su vida, no les gusta su trabajo. A veces es bien duro, de verdad. Por eso hay tantos jóvenes y mucha gente ya también grande con problemas de ansiedad, ¿sí o no? Porque viven tan abrumados de no ser lo que quisieran ser, de que otros que no saben lo que deberían ser. Y con todo esto de la ideología de género que les arrebata la identidad a los más jóvenes, incluso a los niños, pues ya no saben siquiera qué pueden ser. Pero nosotros como la iglesia tenemos el llamado, hermanos, de demostrar que en Cristo, la vida en Cristo es completamente diferente. Que es cierto que va a haber situaciones dolorosas, claro, las tribulaciones, lo estamos aprendiendo los domingos, ¿verdad? De las aflicciones están y estarán. Pero por encima de todo eso, ¿quién está? Nuestro Dios, que nos ayuda, que nos fortalece, que no nos deja y que no nos abandona y que nos dice cómo hacer las cosas. Él es nuestro pastor, que usa su palabra para alimentarnos.
Bueno, entonces, ¿cuáles son esos frutos o ese fruto, verdad? ¿O qué consiste el fruto que debe dar la iglesia? Ahorita los vamos a explicar, pero el amor, ¿verdad? La paciencia, la bondad, la mansedumbre. La paciencia para con el más débil, la bondad hacia el necesitado, la mansedumbre para con el herido, el amor hacia el rechazado y la paz para los angustiados. Porque ese es lo que debemos dar. Si el fruto, hermanos míos, que producimos, lo voy a decir de esta manera, si el fruto que produces solo te sirve a ti, no es fruto del Espíritu, eso es ego espiritual. ¿Se acuerda de José? Este joven que Dios le dio, ¿verdad? El tener visiones, el tener sueños, ¿se acuerdan? Eso sucede, eso está a partir de Génesis 37. Pero cuando él va a Egipto, cuando ya está en Egipto, Dios lo preparó, fue todo un proceso, ¿se acuerdan? Que fue vendido por sus hermanos, ya sabemos la historia. Pero al final, él dio fruto en su carácter. ¿De qué? De perdón, de sabiduría y fe. ¿Y eso qué fue lo que provocó? Eso salvó y ayudó a su familia, incluso a pueblos enteros. Él no se encerró en sí mismo, en su amargura, en su dolor, en que ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Y por qué yo? Quítame la vida, Señor. No se enfocó en él, sino que dio el fruto que tuvo que dar. Bueno, cada parte del fruto entonces revela el carácter de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a ver en qué consiste, cuáles son esos aspectos del fruto, porque fíjese que no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto. Esta no es una lista solamente decorativa, es el retrato de nuestro Señor Jesús que tiene que ser formado en nosotros. ¿Listos para aprender? Bueno, vamos con cada una de estas partes o aspectos del fruto que debemos dar. Fíjese, vamos con el primero. El fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? El primero que se menciona es amor. ¿Cuál es este amor o qué es el amor? Bueno, se ha explicado mucho de esta palabra, pero como en la mayoría de los pasajes, este amor es un amor único y especial, es el amor ágape, ¿verdad? Que es un amor sacrificial e incondicional. Y hermanos, es muy importante porque esta es la base de todos los demás, ¿okay? O de los siguientes aspectos del fruto que se va a ver. Esta es la base del fruto, porque de aquí deriva lo demás. Este amor que se nos enseña aquí no es un amor emocional solamente, ¿okay? que se basa en lo que sentimos o en la emoción, sino más bien en la decisión y en la voluntad que decide amar a pesar de las ofensas, a pesar de lo demás. Para aclarar más un poco, ya lo hemos leído, pero acompáñame a leer 1 Corintios capítulo 13, pero fíjense, yo lo voy a leer en otra versión. 1 Corintios capítulo 13. Dice lo que dice, a partir del versículo 4. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero ya sabemos que esencialmente solamente el lenguaje aquí algunas partes es más claro, pero esencialmente todo es el mismo mensaje, solamente que aquí pues aplica algunos significados. Fíjese lo que dice aquí, 1 Corintios 13, versículo 4 en adelante, de la Nueva Traducción Viviente. El amor dice que es paciente y bondadoso. Fíjense las cualidades del amor que nosotros debemos tener. El amor no es, dice, celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Y esta frase es bien interesante a continuación. Dice, no exige que las cosas se hagan a su manera. En el mundo, hermanos, que vivimos, en la cultura del mundo, que vive alejada de Dios, el amor es condicional. ¿Cuántos saben eso? Si tú haces esto, eres esto, entonces yo te acepto, yo te amo. Así es. Pero el amor de Dios no es así. Porque nosotros no hicimos nada y no podíamos hacer nada para merecer tanto amor de parte de Dios, para que Él tomara nuestro lugar en la cruz y se entregara para salvarnos.
Habíamos ofendido a Dios, habíamos desobedecido los mandamientos. La humanidad merecía el castigo, pero nuestro Señor Jesús tomó nuestro lugar y llevó en su cuerpo el castigo que nosotros merecíamos. Entonces dice, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Esta actitud, hermanos, de llevar, ¿verdad?, un registro, una lista, de tener de todo lo que nos han hecho y siempre aprovechar, ¿verdad?, para estarlo recriminando o reclamando, no es una actitud cristiana. Porque el Señor Jesús no lo hace con nosotros. Él nos exhorta cuando estamos mal, pero no está recordándonos el pasado, ¿sí o no? Y una actitud que no es fruto, o que no es parte del fruto, ¿verdad?, en un Cristo, que no debe estar, pero que no forma parte del fruto, es que alguien siempre estarle recordando a otra persona el daño que nos han hecho, o que en el pasado se nos ha hecho. Eso habla de que hay amargura, de que hay resentimiento, de que no hay perdón ahí. Pero nosotros no debemos hacer eso. Eso sí sucede en aquellos que están lejos, pero el amor que debe habitar en nosotros no hace eso. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Nunca debemos celebrar injusticias, hermano, ni promover cosas injustas. Los cristianos no tenemos por qué andar haciendo ese tipo de cosas. El amor, fíjense, versículo 7, nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Hasta ahí, mis hermanos. Entonces, el primer aspecto del fruto que debemos dar como iglesia es el amor, este amor que va más allá de solo sentir algo, sino que activamente perdona, es paciente, ¿verdad?, es bondadoso y no hace nada indebido, no es orgulloso, no exige solamente que se hagan las cosas como uno quiere. Esa es una actitud que va en contra del carácter de nuestro Señor Jesús, porque como hemos dicho, no podemos esperar. Es una idea muy infantil pensar que siempre se va a hacer todo lo que queremos, y la verdad es que no sucede. Pero Dios nos ayuda a entender que lo que a veces queremos no es lo que necesitamos. Él sabe mejor que nadie qué darnos, cuándo darnos y cómo darnos. Nuestra responsabilidad es creer y confiar en Él. Este amor, hermanos, que debe habitar en nosotros, que es el que nos mostró nuestro Señor Jesús, es el que va a brillar en este mundo lleno de oscuridad y le va a mostrar a la gente que nos rodea que Dios es real, que no es un cuento, que no es una mentira, que no es una farsa, que de verdad el poder de Dios transforma el más duro de los corazones. ¿Qué más? Fíjense, este amor que el Señor nos enseña a tener y a dar, no solo a tener, nos enseña a que tenemos que darlo. Porque ya dijimos que no es la emoción, sino que es la decisión. El fruto del Espíritu comienza con el amor, porque sin amor todo lo demás se distorsiona. Como iglesia, hermanos, no damos un fruto, o no debemos dar fruto por obligación a Dios, y también por amor al prójimo. En el mundo grecorromano, fíjense, el amor se veía como afecto entre iguales, así es como se miraba antes. Pero la palabra que se usa aquí nos enseña, porque los cristianos, fíjense, en el Nuevo Testamento esta palabra es la que más se usa para el amor. De hecho, fuera de la Biblia, en el griego, esta palabra para amor no se usa, porque ellos tenían otra idea del amor. De hecho, no sé si usted sabía, pero que se casen hoy en día las personas por amor, esa es una idea, o esa es una imagen que se tomó de la iglesia, porque los matrimonios no eran por amor en la antigüedad, eran por conveniencia, eran para mantener el estatus social, eran para preservar un linaje, pero no por amor. Eso, el mundo, esa imagen que ahorita la mayoría que dicen, ¿verdad?, que deben casarse porque se aman, eso lo toman de la iglesia, porque es lo que nos enseña la Biblia. Bueno, esta palabra fue una revolución, porque amor al enemigo, al necesitado,
es amar al enemigo, al necesitado y al indigno. Ese es el amor que Dios nos enseña a tener, y esa es una señal de que el Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Cuando podemos amar a aquel que nos ofende, cuando podemos perdonar al que nos hace daño, cuando podemos orar por aquellos que nos han traicionado sin desearles algún mal. ¿Alguna vez lo han ofendido? Nos han ofendido, ¿verdad? Cada rato, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos orado para que, a pesar de que nos han ofendido, Señor, hable el corazón de esa persona, lo atraiga, ¿verdad? O incluso, a pesar de que nosotros fuimos ofendidos, nos use para que esa persona se acerque a Dios? Lo más fácil es responder la ofensa con otra ofensa, ¿sí o no? Pero ese es el camino fácil. Pero el Señor Jesús nos enseña que si nos dan una cachetada, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Poner otra mejilla. O sea, es decir, no vamos a promover el odio, vamos a mostrarle el amor, el principio del amor. El siguiente aspecto del fruto es el gozo. Fíjense, hermanos, nosotros como cristianos, como la iglesia, tenemos la responsabilidad de dar el fruto del gozo, porque lo aprendemos de nuestro Señor, que es dar esperanza en medio de la aflicción, y hemos aprendido mucho de esto, ¿sí o no? Esta palabra gozo habla de una alegría espiritual profunda, independientemente de las circunstancias. Hermanos, el gozo no es una emoción fugaz, como a veces uno pudiera pensar. Es una actitud que viene de la confianza plena en Dios, de saber quién es Dios. Por eso decimos, ¿verdad? O cantamos, ¿se acuerdan? A veces, aunque la higuera no florezca, ¿sí o no? Porque va a haber situaciones que a veces son muy difíciles, ¿verdad? Que hay mucho dolor, aflicción. Pero eso, hermanos, eso no quita ni desaparece que Dios sea Dios. Ni le resta mérito a Dios, ni mucho menos. Dios es el mismo siempre. Él tiene el control de todas las cosas. Él quiere que aprendamos a que en medio de eso, que el gozo que proviene, ¿verdad?, del cielo esté presente, y esa actitud, porque sabemos y confiamos en Dios, en quién es Dios, y que todo lo que Él hace y que todo lo que Él permite tiene un propósito también para nuestras vidas. Una iglesia que sabe dar transmite gozo en medio del dolor, hermanos, y esperanza en medio del caos. ¿No has escuchado a veces cuando nos dicen, oye, tú, pero ¿por qué estás tranquilo? ¿No ves lo que está pasando en, ¿verdad?, Estados Unidos, el presidente Donald Trump, los aranceles, y la gente está asustada, ¿sí o no? Hay gente que tiene más miedo a los gobiernos que a Dios. Miren lo que están haciendo, y las tiendas del vino. Otra cosa aquí está más feo con lo del bienestar, pero bueno, no está aquí la política, la intención. Pero, ¿y cómo puedes estar tan tranquilo? Bueno, es que yo confío en Dios. No confío en el gobierno, no confío ni en mi trabajo, ni en mi patrón tampoco. Porque todo eso en un momento puede desaparecer, ¿sí o no? Una de las cosas que en lo personal aprendí en la pandemia, ¿verdad?, es que verdaderamente, hermanos, de un momento a otro todo puede desaparecer o todo puede cambiar. Pero el que sigue siendo el mismo es Dios. Por eso nuestra adoración a Él debe permanecer intacta, porque Él es el mismo. No dejar de confiar ni creer en Él. Bueno, una iglesia, ya dijimos, que sabe dar, transmite ese gozo. No damos quejas, hermanos. ¿Cuánto conocen a los hermanos que nomás andan dando quejabanza, ¿no? Que ya se quejan de todo, del gobierno, de su trabajo, de su familia, de la iglesia, ¿verdad? No, hermanos, no damos queja. Nosotros debemos de dar gozo. No damos pesimismo, damos fe, ¿sí o no? Es lo que debemos dar. Que el mundo vea que todo está cayéndose, pero que los cristianos están tranquilos, alegres, porque Dios es nuestra esperanza, ¿sí o no? Fíjense, Pablo y Silas, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 16, 25, no vamos a ir ahí, pero fíjense,
ahí ellos, ¿qué pasó ahí? ¿Se acuerdan? Con ellos estaban cantando en la cárcel, estaban presos. Y la cárcel en esa época, bueno, en la que ellos estaban, porque ahorita hay cárceles feas, pero en la que ellos estaban no es como la de aquí, ¿verdad? La del Cerezo, ¿no? No, era una cárcel bien horrible, bien fea. Era una... Estaban bajo tierra, hermanos. Era un lugar donde había mucha suciedad. Ahí pasaba el drenaje, hermanos, de aquella ciudad. Y estaban ahí por ser cristianos. ¿Y qué estaban haciendo? Lo que todo cristiano debería hacer siempre: alabando a Dios, adorando a Dios. Estaban cantando, hermanos. Estaban cantando. Aparentemente sin libertad, porque les habían privado, estaban encerrados, sin comodidades, pero ¿sabe qué sí tenían? Gozo. Tenían gozo y por eso cantaban a Dios. Así que nosotros también, ¿verdad? Aunque las cosas se pongan horribles, hermanos, siempre es un buen momento para adorar, siempre, donde quiera que estemos. ¿Qué más? Paz. Fíjense, paz nos recuerda nuestra responsabilidad de dar reconciliación y descanso. Aquí, hermanos, esta palabra también significa armonía, totalidad, fíjense, y descanso interior. Esto implica una reconciliación con Dios y con los demás, y también en un sentido con uno mismo. En el mundo, en esa época cuando Pablo escribe Gálatas, el mundo era como hoy en día, ¿verdad? Hostil y dividido aparte. ¿Por qué? Porque estaban los judíos contra los gentiles. O sea, los judíos contra los que no eran judíos, que eran de otras naciones, ¿ok? Por decirlo de una manera más sencilla. Estaban los esclavos contra los libres. Bueno, hermanos, la iglesia llena del Espíritu daba paz donde otros sembraban división. Y hoy en día debe ser lo mismo. Somos llamados a ser pacificadores, no provocadores. O sea, si nosotros vemos conflicto, no vemos por qué alentarlo o buscarlo, ¿no? Debemos aprender a dar esa paz, ¿verdad? No ser una carga ni un estorbo tampoco. Es lo que debemos aprender a dar. La paciencia, hermanos. Fíjense, paciencia. Esto nos recuerda que también debemos aprender a dar ese espacio al crecimiento ajeno, ¿no? Porque luego uno decía un dicho antes, ¿verdad? Que el león cree que todos son de su condición. Nosotros tenemos que entender que no todos crecemos de la misma manera ni al mismo ritmo. Pero fíjense, esta palabra, paciencia, habla de la capacidad de soportar, fíjense bien, sin explotar. ¿Cuántos somos pacientes, sí? O más o menos. Nosotros como cristianos debemos dar paciencia, el fruto de la paciencia. Una cosa es paciencia, ¿verdad? Y otra cosa es que, o sea, dejemos que se aprovechen de nuestra nobleza, como decía el Chapulín. No, sino que es esta capacidad de soportar con esa sabiduría y carácter de Dios sin explotar, sin llegar a la ofensa, ¿sí o no? O a las groserías a veces. Miren, esta paciencia no es pasividad, es resistencia con ternura. Una iglesia, hermanos, que sabe dar, no impone, sabe esperar, no critica, sino más bien sabe acompañar. Debemos aprender a tener esa comprensión y compasión hacia los demás. La paciencia, hermanos, y eso es algo bien importante. La paciencia forma parte de la base de las relaciones sanas. ¿Sabía eso? Saber ser paciente. ¿Cuántos nos gusta que nos escuchen? ¿Verdad? ¿Cuántos sabemos hablar? No, hermanos, a mí usted me da el micrófono, ¿verdad? Pero ¿cuántos sabemos escuchar? ¿Cuántos sabemos, verdad, detenernos un poquito para escuchar lo que nos va? Aunque a lo mejor nos vayan a decir algo que pues igual pueda molestarnos o pueda ofendernos, pero ¿cuántos tenemos la paciencia para soportar y escuchar y luego ya después, verdad, tranquilos, verdad, no muy alterados,
dar una respuesta. Nosotros no tenemos por qué estar solamente dando críticas, hermanos, que es muy fácil criticar, ¿sí o no? Cualquiera puede hacerlo, eso no es nada difícil. Una iglesia que sabe dar, sabe acompañar. Fíjese, en una ocasión lo mencionábamos, ¿verdad? Pero ¿cómo esperamos, en el caso de nuestros hermanos mis hermanos ustedes que tienen más experiencia, que son papás, cómo esperamos, lo digo de esta manera, que nuestros hijos el día de mañana se conviertan en hombres o mujeres de Dios? ¿Cómo esperamos que eso suceda? ¿Solamente contraerlos a la iglesia? Que eso que hay que hacerlo, ¿sí o no? Pero ¿qué más implica eso? Regañarlos nada más cuando estemos de malas, ¿verdad? O señalarles siempre cuando sus defectos, que son, ay, es que eres bien lento, ay, es que eres bien... No. ¿Cómo vamos a ver reflejado el carácter de Cristo en ellos si nosotros no lo tenemos primero? Yo sé que a veces los jóvenes son, ¿verdad?, bien tremendos, porque todos fuimos jóvenes, ¿sí o no? A veces nos portábamos, pero ya como cristianos recibimos de nuestro pastor, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús, cómo debemos guiar y enseñar a otros. Sí hay que decir en qué se equivocan, cómo están mal, pero también acompañarlos en el proceso para que ellos puedan crecer y madurar, para que puedan convertirse, ser, ¿verdad?, esa figura que les refleja el carácter de Dios que deben imitar. Qué triste es escuchar cuando un hijo dice, no, yo no quiero ser como mi papá, y su papá es cristiano y servidor. Ay, ay, ay. Qué triste es escuchar eso, ¿sí o no? Papás, oremos para que Dios, ¿verdad?, conceda sabiduría para que podamos el día de mañana ver el fruto del trabajo de Dios a través de nosotros en ellos. Qué bendición, ¿verdad?, poder escuchar decir a nuestros hijos, yo quisiera casarme a los hombres, ¿verdad?, si tienen hijos hombres, yo quisiera casarme con una mujer como mi mamá, o a las jovencitas, yo quisiera casarme con un hombre como mi papá, ¿verdad? Qué bendición, no para enorgullecernos, sino que es el trabajo que debemos hacer. Pero imagínense que digan lo contrario, no, hombre, que no sea como mi papá, porque, o que no sea como mi mamá, porque no, hombre. No, hermano, nosotros debemos saber dar lo necesario, ¿verdad? En este caso, el ejemplo de los hijos, pero esto aplica en todas las áreas, principalmente en la familia, ¿no? Obviamente que en el trabajo también, pero primeramente ahí, porque es donde todo comienza, en la familia. La paciencia, hermanos, recordemos que forma entonces parte de las relaciones sanas, base de las relaciones sanas. Fíjense, antes de pasar al siguiente, vamos a ilustrarlo de esta manera. Sabe, la gente que se dedica al campo, ¿verdad? La mayoría de la gente de la época de Pablo y de la época de nuestro Señor Jesús se dedicaban al campo, eran gente campesina que trabajaban en eso. Bueno, en la paciencia, hermanos, en esa época, ellos tenían, acuérdense que la Biblia nos da muchas enseñanzas simbólicas, pero en esa época, en el contexto agrícola del mundo bíblico, la paciencia era entendida, fíjense, como el arte de esperar la cosecha. Pero ¿qué se hace primero? Se trabaja la tierra, ¿verdad? Luego se echa la semilla, se riega. Si se hace el trabajo, esperar, la paciencia era el arte de esperar la cosecha. Hermanos, lo que sembramos en otros puede tomar tiempo, pero si lo hacemos debidamente y aprendemos a confiar en Dios, ¿verdad?, vamos a ver el fruto de ese trabajo. En la familia primero, ¿verdad?, y también con los demás. Así que antes de lanzar solamente una crítica sobre la vida de alguien, asegurémonos de estar dando, como lo que aprendimos hace unas semanas, ¿se acuerdan? Palabras que edifiquen, que den vida, ¿verdad?, a los que nos escuchan. Fíjense, benignidad y bondad. Esto nos recuerda nuestra responsabilidad de dar actos de misericordia y verdad. La palabra benignidad habla de una amabilidad activa, una dulzura en la forma, y la palabra bondad habla de una integridad generosa, a hacer lo correcto con compasión. Fíjense, ¿cuál es la distinción clave aquí? Bueno, que la benignidad se siente, ¿verdad? Es el trato amable.
Y la bondad se ve en las acciones correctas con amor. Ahí es donde se ve. Una iglesia que sabe dar no solo predica, actúa. ¿Cuántos saben eso? Sabe dar consuelo, sabe dar ayuda, justicia y consejo también. ¿Se acuerdan de la historia del buen samaritano? ¿Verdad? Bueno, miren, esta historia combina la benignidad, porque este hombre se acerca, ¿sí o no? Pero se acerca con una ternura y con bondad, porque paga el costo del cuidado. Ahí es donde se ve. ¿Tenemos bondad y benignidad hacia con los demás? ¿O nada más con lo que nos caen bien? ¿Verdad? Es ahí sí todos, ¿no? No solo es con ellos, es con todos. Obviamente pues que sin buscar solamente aprovecharnos de alguien más. Tenemos que aprender a dar esa bondad y esa benignidad en el trato con los demás. ¿Cómo tratamos a nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo tratamos ¿verdad? En casa, hermanos varones a su esposa, hermanas a su esposo? ¿Se respetan? ¿Oran uno por el otro? ¿Oran por sus hijos? En el trabajo, ¿cómo le hablamos a? Yo he estado en varios trabajos, yo creo que la mayoría de aquí, y la verdad, sea por lo que sea, hermanos, pero cuando a veces el que es el supervisor o el encargado, fíjese bien esto, se lleva mucho con el que está bajo su cargo, a veces hay muchos problemas. Porque el que está bajo su cargo no lo respeta, no respeta su autoridad. Tanto así que hasta que está abajo hace lo que quiere con el jefe o el supervisor. Y eso está mal. Y como cristianos nosotros aunque a veces hay lugares, ¿verdad? Hay ambientes de trabajo que son muy relajados, pero como cristianos siempre debemos de respetar a los que están, ¿verdad?, arriba en puestos, que están arriba de nosotros. No llevarnos, ¿verdad?, ni hacer, aunque ellos lo hagan, hermanos, porque luego uno dice, no, pero es que él se lleva, o él lo hace, es mi jefe, pero siempre con respeto, hermanos. Nunca caer en ese juego, porque luego pasan cosas, hermanos, ¿no? Ha habido muchas situaciones, muchos casos, ¿no? Aún que no fuera alguien que esté encima de nosotros, si es un compañero, también tratarlo con respeto. Si ocupa ayuda, ayudarlo. Si se le ofrece algo, estar ahí siempre a la disposición. Eso también habla de que nosotros habita esa bondad y esa benignidad hacia los demás. Por esas acciones, por esos comportamientos, muchos se acercan, hermanos, son atraídos. Y hasta preguntan, oye, pero tú, ¿por qué me ayudas? ¿Pero por qué? No, es que mira, pues, yo he aprendido, ¿verdad? ¿Y dónde aprendiste? Bueno, en la iglesia, pero no quitan el dinero ahí. No, aquí te enseñan la palabra de Dios. Te invito. Y así gente se acerca. Pero si somos los que siempre nos estamos peleando en el trabajo, y somos los que siempre llegamos tarde, y somos los primeros que nos vamos, ¿no? Pues ¿cómo van a ver a Jesús en nosotros? ¿Sí o no? Si somos los que pedimos, ¿verdad? A veces pedimos a compañeros de trabajo prestados y nunca le pagamos, hermano, pues ¿cómo van a creer que Cristo habita en nosotros? ¿Verdad? Por muchos malos testimonios, pues sí, a veces gente, no es la justificación, ¿verdad? Pero por eso mucha gente se burla de la iglesia y de los cristianos, porque ahí andamos haciendo cosas que no debemos hacer, ahí andamos quedando mal, ahí andamos haciendo cosas ilegales, ilícitas, con las cosas del trabajo, con los compañeros del trabajo, cuando nos prestamos a todo ese tipo de cosas. No se diga al lenguaje, hermanos. Cuando, fíjese, si usted y yo ya hemos dicho que somos cristianos en el trabajo, hermanos, hay una cámara 24/7. ¿Cuántos saben eso? Hasta cuando llegamos a la casa, ahí a un lado, a veces pasa que llega un compañero de trabajo, ay, ¿vives aquí? Y ven que hablamos como los demás, que nos expresamos como ellos, con groserías, y escuchamos la música que ellos escuchan, y así, las pláticas del mundo, ya saben a lo que me refiero, temas vulgares a veces. Oye, pero ¿cuál es la diferencia de ser cristiano? No, pues nada más ir a la iglesia, no, pues mejor me quedo así. Hermanos, sí es mucha responsabilidad.
Así que oremos que Dios nos ayude a reflejar la verdadera benignidad y bondad, pero pues la santidad también, ¿no? Que luego se ha mencionado eso. ¿Qué más? Fe, fíjense. Fe nos habla de la responsabilidad de dar confianza y fidelidad. Aquí la palabra fe, eso significa fidelidad, confiabilidad y lealtad también. No solo es la fe en Dios o la confianza en Dios, sino también habla de ser alguien fiel y digno de confianza. Hay unos puestos que se le llaman así, ¿verdad? De empleados de confianza. ¿Se ha escuchado eso? Que no tiene horario de entrada ni de salida, pero bueno. Bueno, hermanos, con la madurez, ¿verdad? Que así nos ha prestado, pero ¿pudieran decir de nosotros que somos dignos de confianza? O sea, en nuestro trabajo, en donde quiera que estemos. Una iglesia que sabe da estabilidad en un mundo que es volátil, que es inestable. Es constante en su mensaje, en su amor y en su servicio. La semana pasada aprendimos que hay aflicción por ser de doble ánimo. ¿Se acuerda que se nos enseñó? Por no ser estable, no estar seguros de que... y muchas cosas que se nos dijeron el domingo. No, hermanos. Tenemos que reflejar un carácter, ¿verdad? Que dé confianza, que confía en Dios. Por eso estamos tranquilos, ¿sí o no? En ese sentido hay seguridad en nuestro corazón, porque confiamos en quién es Dios, que Él tiene el control de todas las cosas. No nos andamos afanando con las cosas materiales. Mira, hermanos, siempre nos van a faltar cosas. ¿Cuántos saben eso? Siempre van a faltar cosas, pero que no falte lo más importante, nuestra comunión con Dios. El dinero cada vez va a valer menos. En serio, esto es la inflación, todo esto y las políticas nuevas que se están, ¿verdad?, metiendo, y la devaluación del peso aquí, todo eso. El dinero cada vez va a valer menos, hermanos. Cada vez va a alcanzar para menos. Así que tenemos por qué esperar que un día, ¿verdad?, va a aparecer ahí un presidente cristiano que va... Hermanos, así es la situación. Por eso y más debemos descansar en quién es Dios, en todo lo que Él es. Miren, en la antigüedad la fidelidad era virtud de siervos leales. Pablo dice que esta virtud ahora forma parte del fruto de un corazón lleno del Espíritu. ¿Y a quién debemos ser fieles y leales? A Dios primeramente. Y eventualmente esto nos ayudará a ser personas fieles y leales en cualquier cosa que se nos encargue. Si se nos dice que tenemos que trabajar de 8 a 5, ¿de qué horas a qué horas tenemos que trabajar? De 8 a 5. Si se nos da 1 hora de comida, ¿cuánto tenemos que comer? 1 hora, ¿sí o no? No de que, no, pues el diezmo de la hora y... No, hermano, o sea, es 1 hora y 1 hora. ¿Sí o no? No, es que yo soy hijo de Dios y Dios es el dueño del... El Señor nos enseña, hermanos, que tenemos que aprender a ser cumplidos en nuestras obligaciones, ser leales y ser, ¿verdad?, para poder ser dignos de confianza. Mansedumbre, fíjense, esto nos recuerda la responsabilidad de dar respuestas que sanan. ¿Por qué? Porque la mansedumbre es fuerza bajo control, es una actitud humilde ante el error ajeno, es lo opuesto a veces a la arrogancia religiosa, hermanos. Una iglesia que sabe dar no grita con ese fariseísmo, ¿no?, sino sabe guiar. No humilla, sino que sabe restaurar. Nuestro Señor Jesús nos dijo en Mateo 11:29, aprended de mí, dice, que soy manso. La mansedumbre, hermanos, transforma ambientes. Donde otros atacan, damos paz con firmeza. Y eso es lo que debemos aprender a dar, la mansedumbre, esa firmeza de carácter. ¿Qué más? La templanza, hermanos. Esto habla de dar el ejemplo con dominio propio. Nos recuerda la responsabilidad de dar el ejemplo con dominio propio. Es el autocontrol, hermanos. Es el dominio interior
por el poder del Espíritu Santo. No es reprimir deseos por miedo, fíjese, eso es diferente, sino gobernar nuestros impulsos por amor a Dios primeramente. Una iglesia que sabe dar no solo habla de santidad, no solo habla, la vive. El dominio propio es señal y madurez de seguridad espiritual. No nos gana la emoción y los bajos deseos, no somos gobernados por eso, porque vamos a Dios, ¿sí o no? En esos días, en los días de Pablo, los griegos, ¿verdad?, los filósofos consideraban el dominio propio, fíjense, como la cúspide de la virtud. Pero Pablo, guiado por el Espíritu Santo, lo redefine. No es por disciplina humana, es por el poder del Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasa con todas estas partes del fruto? Fíjese, la última parte del versículo 23 dice: contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa eso? Esta frase significa que no hay poder humano, no hay norma legal, ni religión que pueda condenar ni limitar este tipo de vida. Es una vida que sobrepasa los requisitos. La iglesia que sabe dar fruto espiritual no necesita que la vigilen, porque vive guiada por el Espíritu. Es decir, no vigilen de las personas, sino porque vive guiada por el Espíritu Santo. Porque vivimos guiados por el Espíritu Santo. No vivimos con el temor de quién ve, quién no nos ve, porque sabemos que Dios nos ve siempre, de todas maneras, ¿sí o no? No buscamos la opinión, sino que seguimos la guía del Espíritu Santo. Hermanos, pero yo no sé cómo es la guía. Bueno, yo lo invito a que todos los días meditemos en la palabra de Dios, en la oración, para descubrir cada día qué es ser guiados por el Espíritu Santo, en nuestras decisiones, en todas las cosas de nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestros pensamientos, en las intenciones de nuestro corazón. Conclusión y aplicación. Sin duda, hermanos, vivir siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo conlleva muchos desafíos, pero una iglesia que sabe dar también está dispuesta a entregarle a Dios lo necesario para aprender a dar lo que Él quiere que demos, este fruto. ¿Está su vida, está mi vida dando este fruto? ¿Está como iglesia, estamos dando evidencia de esa transformación espiritual que bendice a otros? ¿O solamente lo que cantamos aquí? Una vez, acuerdo, lo dijo un pastor, lo que cantamos aquí solo son mentiras, o nuestra vida cristiana solo es una máscara. Que no sea así, hermanos, que de verdad hay un compromiso de vivir cada día reflejando este fruto, manifestado, ahora sí como dicen ahora, ¿no? Pero verdaderamente reflejando este fruto todos los días, porque vivimos en un mundo horrible y hostil. Una iglesia que sabe dar no solo ofrece ayuda material, sino que da algo más profundo, es el fruto del Espíritu. En un mundo donde abunda la crítica, como dijimos al principio, damos palabras de amor. Donde hay violencia, damos paz. Donde hay desesperación, damos gozo. Donde hay egoísmo, damos bondad. Donde hay impulsividad o ese arranque de emociones, damos dominio propio. Porque, hermanos, no es lo que hacemos, es lo que somos y lo que damos. ¿Y qué somos? La iglesia. ¿Y qué debemos dar? El fruto del Espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu palabra que es fiel y verdadera. Nos has enseñado que tenemos que aprender a dar este fruto y que es nuestro trabajo todos los días aprender qué es dar amor y cómo darlo, qué es dar paz y cómo darla, benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre, dominio propio. Pedimos perdón porque reconocemos que a veces no lo damos como deberíamos.
o en muchos casos ni siquiera lo estamos dando. Pero aquí estamos porque reconocemos que nos falta aprender. No somos perfectos. Este lugar no es un club para santos, es un hospital para pecadores. Aquí nadie es mejor que nadie. Aquí delante de ti todos somos iguales y todos necesitamos de ti, Padre, y de tu palabra. Ayúdanos a cada día a dedicarnos a desarrollar este fruto con todo lo que eso implica, para que el mundo vea que a través de nuestro testimonio tu poder es real, ese poder transformador que cambia vidas, que sana corazones, que transforma completamente desde el interior, para que puedan creer que tú viniste, que tú viviste la vida que no podíamos vivir para darnos la vida que jamás podríamos tener, para que puedan conocerte a ti, Señor. Más allá de lo que a veces podamos querer ver, Señor, o que vean en nosotros, para que te conozcan a ti, Señor, para cumplir con la gran comisión que nos has dejado. Ayúdanos a cada día a tomarnos en serio nuestro trabajo y nuestra obligación y nuestra responsabilidad de ser la iglesia, una iglesia que sabe dar fruto, este fruto del Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén.